Vaya. El señor de la tumba exclamó con sorpresa al ver hasta dónde lo habían llevado sus pasos. Sin darse cuenta, había abandonado el 9º piso a pie, y caminando a través de los pasadizos secretos. Y quizás impulsado por ese renovado sentimiento de melancólica que nació en él tras recordar a su compañera, Momonga llegó al lugar que las creaciones de Buku Buku resguardaban. Momonga se encontraba en el bosque del 6º piso, el área del Coliseo. En estos momentos Mer debería estar descansando, el terreno para la construcción de la nueva ciudad estaba terminado, y ahora las responsabilidades del elfo oscuro se habían reducido. ¿Y si se daba el tiempo para saludarlo? No perdía nada con ello, y en estos momentos se sentía especialmente necesitado de compañía. Con ese pensamiento en su mente, y ese sentir en su pecho, el Overlord se encaminó hacia el Coliseo. Pero, oh sorpresa, a cada vez que se acercaba, el sonido de una batalla se hacía más claro. No había sonado ninguna alarma, y en estos momentos no debía haber ningún prisionero en las celdas que estuviera practicando con sus no muertos. Entonces, ¿quién combatía? Cuando Momonga entró al Coliseo, vio a los dos guerreros que se batían en duelo, y encontró su respuesta. Las flechas volaban a gran velocidad, y eran cortadas en pleno vuelo por una espada sagrada. En el centro de la arena combatían un espadachín, y un arquero a una muy corta distancia, y aunque la lógica dictaba que debía ser todo lo contrario, quien parecía estar ganando era el arquero, pues a diferencia de su enemiga, él estaba fresco e intacto, mientras que la espadachín estaba herida y visiblemente exhausta. ¿Una pelea marital?, se preguntó Momonga al ver al matrimonio sostener una batalla tan brutal. Momonga-sama. Pavel salió del trance en el que estaba y concentró sus agudos ojos en Momonga. Grave error, pues Rena aprovechó el momento y apoyada con artes marciales dio una abanicada a su esposo, con la suficiente fuerza como para mandarlo a volar. Era una suerte que Rena hubiese ocupado la parte sin filo de su espada o pestón, ya hubiese tenido que recoger los pedazos del arquero. ¿Qué fue eso? Preguntó molesta la paladín. Con las fuerzas que le quedaban al arquero, levantó su mano y apuntó su dedo a la espalda de su esposa. Momonga-sama. Al ser consciente de la presencia de su amo, Rena le reverenció. Momonga-chama. Se escuchó un grito viniendo de las gradas. Sentada en un lugar que habían desocupado los golems, Ran y Aureole observaban la escena. La hija de los Baraja festejaba la llegada del Overlord mientras Aureole intentaba calmarla. Mer bajó de su habitación apenas escuchar el nombre de su amo. Con un salto salió de su habitación, y de manera torpe aterrizó en la arena, causando una enorme polvareda. Según contaban los NPC, Rena y Pavel querían entrenar. Y aunque al principio les ofrecieron los no muertos autogenerados por la tumba, estos no resultaron ser rivales para un arquero como Pavel, ni una paladín como Rena. Ello llevó a que eventualmente ambos se batieran en duelo, sabiendo que tanto Mer como Aureole podrían sanar sus heridas. Aureole se disculpó por no informar antes a Momonga, y reveló que el permiso para transferirse al Coliseo lo había obtenido del coordinador temporal de la tumba. Pavel y Rena revelaron que su motivación para querer entrenar era ampliar sus horizontes. Y quizás reconsiderar las razas que elegirían para pasar siglos junto a su hija, quien a su vez aprendían cómo era que sus padres se ganaban la vida. Lo entiendo, aún así, ¿no es un poco extremo para un entrenamiento? Preguntó Momonga al matrimonio una vez comprendido la situación. Marido y mujer se miraron uno al otro con vergüenza, y revelaron que en su relación esto era bastante normal. Pese a creer que eran las personas más serias y centradas que había reclutado hasta ahora, los Baraja no resultaron muy diferentes a los demás. ¿Es que todos los fuertes tienen que ser tan raros?, se preguntó el Overlord, que se acababa de aficionar a coleccionar humanos. TSA no podía abandonar su fortaleza. La amenaza a su vida había causado demasiados estragos en él, y por ello, en lugar de negarse obstinadamente a obedecer las órdenes de un enemigo, y declararse por encima de los jugadores al atacar con su verdadero cuerpo, aceptó la situación sin más. El Lord Dragón más poderoso del mundo tenía miedo, y aunque no quería admitirlo, había buenas razones para tenerlo, y es que, era probable que el enemigo natural de los dragones hubiese pisado este mundo. Y quizás fuera ello, ese miedo a sus nuevos enemigos, lo que lo había llevado a tomar un camino que no deseaba tomar, pero que ahora se veía necesario. ¿Qué es esa patética forma, TSA? Kureelim, un dragón no muerto, con un cuero compuesto por decenas de miles de cadáveres, vio de mala manera la armadura de adamantina que se presentaba ante él.
Después de perder su armadura platinada, y al no ser confiar de usar las que tenía en reserva, el Lord Dragón de Platino usó como marioneta este viejo tesoro escondido cerca de la guarida del Lord Dragón no muerto. ¿Es cierto que la reina de las hadas no nos ayudará? Preguntó la armadura sin darle respuesta al dragón que le miraba como una molestia. ¿Ellos destruyeron tu armadura? Preguntó, el tercer dragón más fuerte del que se tuviera conocimiento. Responde: tomaré tu silencio como un sí, y te diré que el hecho de que no hayas venido a verme con tu cuerpo real, explica bien por qué esa maldita ha decidido esconderse al igual que tú. Vaya cobardes, ¿te atreves a compararme con los sucios jugadores? Pese a provenir de un contenedor tan patético, una aura poderosa cubrió la sala, e hizo consciente a Cure-Elim, que sin importar de qué manera estuviera presente, estaba hablando con el Lord Dragón más poderoso. No peleara a favor de nadie. Y viendo que ni siquiera tú eres capaz de venir en persona, entiendo la razón, respondió el dragón no muerto. ¿No vino ella a decírtelo en persona? No. Mandó a su esclava que la reina enviara a una de sus más amadas seguidoras con un dragón al que no le interesaba matarla. Demostraba bien la amenaza que eran los nuevos jugadores. Ni siquiera ella se atrevía a salir de su fortaleza. La armadura bajo la cabeza y Cure-Elim enfureció ante tal gesto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tú entre todos pareces lamentarte de que esa maldita se niegue a ayudarnos? En otros tiempos tú mismo impediste que se hiciera cargo de los reyes de la codicia. Porque esto es diferente, porque al fin llegaron esos malditos, el enemigo natural de nosotros los dragones. Una leyenda era heredada entre los dragones. Antes de que apareciera el hombre que logró dar muerte al dios dragón, uno joven, uno de nivel bajo que recién había obtenido su título la noche que todos fueron transportados, dio muerte a varios emperadores, aun cuando no contaba con tesoros tan poderosos como los de otros jugadores. Aquella persona se hacía llamar el campeón del mundo, y antes de morir, aseguró que había otros 8 como él. Y otros 9 peor que él. Personas invulnerables a la magia salvaje, debido a un título que les confería la potestad sobre el poder del mundo, y, por tanto, les hacía enemigos ideales para asesinar a los dragones. Cure-Elim guardó silencio, ni siquiera quería escuchar que tales seres existían realmente, ya que si lo hicieran, si realmente esas personas existían, significaba que los dragones no eran quienes tenían la potestad sobre este mundo. Tú estás fuera de su alcance, seguramente nadie más que los dragones, y la reina sepamos que sigues con vida. Elim, infórmale a los demás de la situación, y por el amor a nuestro Dios, asegúrate de que entiendan que debemos esperar el momento oportuno para atacar todos juntos si queremos tener una sola oportunidad. No todos estuvieron en fiestas esa noche, no todos se sentaron pacíficamente en compañía de sus amigos, esperando a que la cuenta llegase a 0. En medio de la calma, alguien apagó el pacto de paz en la plaza principal de Midgar la noche en la que cerraron los servidores de Yggdrasil. Muchas personas, la mayoría de hecho, participaron en una guerra brutal de todos contra todos, que nació por el gesto de una ya que intentaba salvarse. Solo había una regla en esa monstruosa batalla: los más fuertes son el objetivo principal. La encarnizada batalla nacida en el mundo de los humanos se convirtió en una masacre cuando comenzaron a llegar personas de otras razas que se enteraban por sus amigos de la situación. Todo comenzó a volverse una locura, y pronto, el primer campeón mundial cayó, y después un desastre. Los títulos quedaron en manos de unos novatos que habían dado el golpe final por pura suerte. Los equipos cambiaban de manos con una facilidad aterradora, y los niveles se perdían y ganaban a cada segundo. La batalla continuó hasta el último momento de los servidores, y al final, el título de campeón mundial se lo llevó un chico de 17 años, no demasiado experimentado, ni en la vida ni en el juego. El inexperto espadachín humano tuvo la desgracia de llegar al nuevo mundo. Cuando éste está sumido en la guerra contra los dragones. Al principio se negó a participar, se internó en un escape continuo e incluso intentó ofrecerse a los dragones como sirviente para evitar la batalla. Un emperador dragón lo aceptó al ver su poder. Un guerrero de nivel 77 no era gran amenaza para él, pero sí que le sería útil tenerlo contra los humanos y otros jugadores. Pero ahí, al servicio del emperador, vio lo que su cobardía respaldaba. El dragón tenía esclavizadas a muchas razas, a las cuales veía como nada más que mano de obra, y quienes continuamente nacían y morían para servir al emperador dragón. Un día, avergonzado, pero sin olvidar su propia cobardía, atacó por sorpresa al emperador dragón y le mató.
Los lores dragón, hijos del emperador, intentaron cobrar venganza por su padre, mas entonces algo extraño pasó. Fue la primera vez en la historia del Nuevo Mundo que alguien resistía la magia de los dragones, y aprovechando la incertidumbre del momento, mató a los hijos del emperador, y liberó la primera gran fortaleza del continente, que más tarde serviría como base para la alianza para la lucha contra los dragones. Se aprovechó. No sabía por qué. En ese entonces existía muy poca información, y aún nadie con un ítem mundial había llegado al Nuevo Mundo. Aiko no tenía el poder para generar tal poder, pero sí para proteger al jugador que asesinó a no menos de 4 emperadores en su vida. Pero, un día, harto de que su gente estuviese siendo asesinada por un solo hombre, el dios dragón salió de su templo para enfrentar a la criatura que había matado a tantos de sus hijos. Los emperadores por sí solos hubieran podido matar al jugador, de no ser por la sorpresa y el miedo que sentían al ver que era invulnerable a la magia salvaje. Pero con el dios dragón fue diferente. Aunque él fuera un campeón mundial, fue herido por un hechizo de muy bajo nivel. Combatió después, cuerpo a cuerpo, contra miles de dragones jóvenes que azotaban su cuerpo contra el suelo. Fue torturado durante horas, durante días, durante semanas, y cuando por fin los dragones estuvieron satisfechos, y el dios dragón estaba dispuesto a darle muerte, el jugador, a ojos de las demás razas y los propios dragones, proclamó: «Soy el más débil. Aseguró. Hay otros 8 como yo, hay otros 9 peores que yo, y todos son más fuertes que yo. Le dijo al dios dragón. Por cada uno de los 9 mundos existían un campeón y una catástrofe. Por cada uno de los 9 mundos. Morirás, tarde o temprano. Cuando ellos lleguen, tú morirás», le dijo el moribundo jugador con una sonrisa en su rostro. La criatura, la más poderosa criatura que jamás pisó esas tierras, sintió por primera vez en su vida un escalofrío invadiéndole. Aquella sonrisa triunfante era la de un hombre que no mentía. Y al final sus palabras se cumplieron. El dios dragón murió. Zhao recordaba aquella historia que su padre le contó. Aquel padre que en esos días era un muy joven dragón. Y también le dijo que aquella vez fue la única ocasión en toda la historia en la que el dios dragón advirtió a los de su especie tener cuidado con aquellas criaturas llamadas jugadores. Había cosas en este mundo a las cuales no podía ponérseles un precio. Muchos dirían que la felicidad era una de esas cosas, pero los Baraja eran prueba de lo contrario. Su felicidad tenía un precio, y era uno muy elevado, tanto como para que aun después de haber ganado con su apuesta, Momonga se lamentara de haberla hecho. Bueno, esa última afirmación no era del todo correcta. El Momonga coleccionista se lamentaba de haber gastado tantos recursos, era cierto. Pero el Momonga líder de Nazarick se complacía de ver las ganancias, y estaba complacido con el precio que pagó. Ren había conseguido por fin dormir a su hija para que ella y su esposo pudiesen hablar mejor con su amo. Ran reposaba su cabeza sobre las piernas de su madre, y Pavel estaba sentado a un lado. Debe verse terrible, ¿no? Que yo y mi esposo sigamos pensando en el campo. Aún después de lo que pasó nunca pensaría algo así, aunque sí me pareció raro que combatieran tan seriamente. Incluso creí que pudieron haberse enfadado. El matrimonio se miró extrañado. No. Creo que nunca deba preocuparse por eso, Momonga-sama. Verá, puede que sea difícil de creer, pero no recuerdo una sola vez en la que yo y mi esposa nos hayamos peleado de esa manera, no de manera seria. Al menos estamos bastante orgullosos de resolver nuestros problemas de otra manera. Momonga no conocía ni quería conocer el significado oculto de esas palabras. En especial después de ver a Pavel con la mirada clavada en el vacío, y una sonrisa nerviosa dibujándosele en el rostro. Me alegro de escuchar que no haya sido nada seria, y también que aún sigan interesados en pelear. Con una sonrisa, Rena reveló que antes de ella esa era nuestra vida. No, incluso después de que ella naciera, nuestra vida siguió siendo el combate. E incluso después de lo que pasó, no creo que eso llegue a cambiar jamás. Aún así, no parece que eso le haga infeliz. Gracias a las palabras de Momonga, Rena fue consciente de la sonrisa que dedicaba, y procedió a cubrirse la boca para ocultar. Momonga rió por el gesto, al igual que Pavel. Perdón. Después de todo lo que hizo para devolvernos a nuestra hija, yo estoy aquí, diciendo tales barbaridades. No tiene por qué disculparse. No es que haya dicho algo malo. En realidad, me agrada saber que aún siguen interesados en la batalla, y sobre todas las cosas, no pienso mal de usted por pensar de esa manera. Yo mismo, sé que no podría decir esas cosas si no fuera porque tiene a su hija aquí. Momonga sabía eso.
quizás mejor de lo que le gustaría admitir, pues, cuando sus compañeros desaparecieron, las emocionantes conquistas de mazmorras se convirtieron en una tarea, a veces aburrida y tediosa. Las largas exploraciones por las zonas casa se tornaban odiosas, y de no ser porque eran vitales para la supervivencia de la tumba, las hubiera abandonado. Las personas frente a él amaban la lucha, pero ese amor hubiese desaparecido. No serían capaces de expresarlo de no ser porque lo más importante para ellos estaba a su lado. Dicho esto, ¿les gustaría ayudarme con algo? Momonga se sintió de mejor ánimo, tras ver al extraño matrimonio que había caído en sus manos. Ulbert había, literalmente, pedido un enorme depósito con palomitas al chef de la tumba. Después de un rato de observar a los dos tórtolos se quedó sin ideas para escribir. Pronto también desapareció la emoción de espiar a dos jóvenes en su primera vez, y ahora se preguntaba si esta era realmente su primera vez. Después de una hora Ulbert perdió el interés. Cuando otra hora después quiso comprobar cómo iban y vio que aún seguían haciéndolo, lo recobró. Para ya no le interesaba saber cómo era la relación física de Henry y Firea, ahora estaba más interesado en saber cuánto soportaría ese pobre chico. Pero era extraño, Henry se había quitado todo su equipo, anillos incluidos, y aún así su resistencia parecía infinita. «¿Despertaste? Algo que no debías, chico», dijo Ulbert mientras seguía mirando interesado, y esperando el momento en el que al fin Firea se rindiera. Debía admitirlo, ese chico tenía agallas. Las demostró cuando los atacó en el pueblo Carne, y ahora las demostraba al negarse a rendir ante su compañera. Ulbert ya estaba considerando muy seriamente enviar a alguien con invisibilidad para que sanaran Firea, antes de que la campeona matara al farmacéutico. De pronto, la puerta de Ulbert se abrió. Creyó que Demiurge habría llegado con los bocadillos que había pedido al chef en el 9º piso, pero Oye Ulbert, mira lo que Touch me había llegado al cuarto, con una hermosa falda de seda en sus manos, y de inmediato, al escuchar un gemido, el campeón mundial cerró la puerta con fuerzas y comenzó a caminar lejos, creyendo que Ulbert seguía haciendo aquello, pero entonces, lo notó. El espejo. Ulbert estaba viendo algo. Touch me regresó furioso y abrió la puerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Entonces Touch me observó con más detenimiento quiénes eran los que estaban en la pantalla. ¿Y qué se supone que están haciendo esos dos? Ulbert lamentó la suerte del farmacéutico. Si salía de esto con vida hoy, mañana no tendría tanta suerte. Un plan a prueba de fallas, aprovechando la sagrada apariencia de sus compañeras. Célébrate tomaría la ciudad humana, y los obligaría a arrodillarse ante el poder de sus señores sin siquiera derramar una gota de sangre. Bien, vamos. Gritó el líder a sus compañeros, anunciando el inicio de la operación. A la luz de la luna, la ciudad sería tomada, y Crystal Tears demostraría su valía. También. ¿Tomarán esta ciudad? Por lo que veo, el hambre de conquista de sus señores no puede ser saciado fácilmente. Bueno, no me sorprende. Al final así son todos los jugadores. Se escuchó una voz a espaldas del grupo. Sere giró a la velocidad de un rayo para descubrir quién había sido capaz de acercarse tanto al grupo sin que él mismo o Bafarot se percataran. Lo que encontró fue a un hombre de hermosa apariencia, con astas de ciervo sobre su cabeza, y un enorme par de alas membranosas en su espalda. ¿Qué clase de criatura era esa?, se preguntaba el exaventurero, que no alcanzaba a recordar a ninguna especie de demi-humano o monstruo capaz de emular tal figura. ¿Quién eres? ¿Bafarot? ¿Lo conoces? Gritó el hombre a su más nuevo comparo, quien al igual que las otras, apenas comenzaba a darse vuelta. No te atrevas a apartar la mirada, dijo molesto la extraña criatura. En medio de la oscuridad una partícula pequeña, diminuta, salió volando de la mano de aquella cosa a gran velocidad. Cerebrate desenvainó la espada que sus amos le dieron, a una velocidad de la que él mismo no se creía capaz. Gracias al conjunto de equipo que sus señores le habían dado, logró bloquear la pequeña partícula con la espada, pero, aunque había logrado hacerlo de manera perfecta, igualmente salió volando por la fuerza del impacto. Sere. Gritaron los compañeros del espadachín. Quietos. Advirtió la criatura. Si se atreven a quitarme los ojos de encima los mataré sin dudar, ¿entienden? En respuesta a la advertencia, nadie despegó los ojos de aquella criatura. ¿Entienden? Vaya, qué lindo que las personas sepan escuchar,
Pero bueno, no me sorprende que sepan obedecer órdenes, viendo que han sido tan inteligentes como para abandonar la barrera de las especies. Ustedes cuatro solían ser humanas, ¿no es así? Las aventureras tragaron saliva. Esta criatura extraña las conocía de antes, pero ellas no reconocían una sola cosa de él, ni siquiera la raza. Se veía extrañamente humano, peor esas astas y alas. ¿Qué rayos era esa cosa? ¿Qué demonios eres, monstruo? Cerebrat. Y sus compañeras sabían cuidar bien sus palabras y acciones, no por nada estaban acostumbrados a ser vistos como figuras casi sagradas dentro del reino dracónico, pero su más reciente miembro no tenía ni idea de lo que significaba la palabra prudencia y en estos momentos, podía salirles caro. ¿Monstruo? La criatura rió. Vaya. Jamás creí poder ver esto, un demo humano llamando a otro monstruo. La vida sí que es curiosa, parecía que el carisma de Bafarot le había salvado. Aquel ser no se veía molesto, pero cuando el demi humano salió volando, muy herido, supieron que no era el caso. Por tu valor responderé a tu pregunta, pero por tu osadía te doy el castigo, aunque bueno, igual debía presentarme. Verán, mi nombre es Kercronis Oriculus Ursalis, mis queridos esclavos de los jugadores. Oriculus, Chiori. Al igual que sus demás compañeros, comprendido de inmediato porque no lograban reconocer la raza de esa criatura. La reina dragón ... susurró el herido Bafarot. Imposible ... dijo Cerebrate asustado. No hay otro, no existe otro dragonoide en este mundo además de Draudillon ... y no lo hay, mi querido humanito, y por eso es que mi padre tiene tan consentida a esa chiquilla. Pero vaya, pensar que cometería tal crimen. Seguro que mi hermana está llorando dentro de su tumba. Frente a los más recientes miembros de la gran tumba de Nazarik se presentaba una de las criaturas más poderosas del mundo, quien estaba solo un escalón por debajo de los lores dragón. Espera. Gritó Risha. Espere, ¿qué es lo que hace? Ah. Bueno, vengo a detener lo que sea que iban a hacer con esa ciudad, verán. A mi padre no le pareció muy complaciente que ... no. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí alguien aliado a los lores dragón? Que no escucho lo que ha pasado con el Lord Dragón de Platino. ¿Sabe que nosotros somos sirvientes de aquellos que le derrotaron? El rostro de Kercronis se torció, la bella sonrisa de su rostro se esfumó. Si no tuvieras un rostro tan hermoso, mi querida Kitsune, te lo hubiese arrancando ahora mismo. Los cuatro espíritus retrocedieron ante el aura asesina que emanaba de la criatura. Vaya decepción. El gran señor pierde a uno de sus juguetes, y de pronto las razas inferiores piensan que somos débiles. ¿Lo ven? Por cosas como esas es que tengo que estar aquí. Por eso es que debo darles una lección. Era repugnante. Los seis sentían que en la voz de Kercronis había auténtica pena y disgusto cuando hablaba de lastimarlos. Ello era prueba de que sin importar que fuera esa cosa, a ellos los veía como nada más que animalitos indefensos. Pero, bien, antes de transmitirles el mensaje que deben darles a sus señores, deshagamos de estos mirones. La criatura arrojó de nuevo a esas pequeñas partículas, pero esta vez, Cere pudo ver 5 de ellas dirigiéndose hacia la oscuridad de este páramo, mientras que las otras 6 fueron disparadas a las sombras que producía la luna bajo los cuerpos de Crystal Tears. Usen el pergamino. Llamen ayuda. Tras escuchar aquellos gritos, 5 ansos aparecieron de entre la oscuridad del páramo, mientras que 6 demonios sombra bloqueaban el ataque con sus cuerpos, evitando que los miembros de Crystal Tears fueran heridos por la metralla que produciría el ataque si tocara el suelo. Y muriendo en el proceso. Por un momento la confusión reinó en la mente de los 6. ¿Por qué estaban aquí los guardaespaldas de los seres supremos? ¿Por qué esos ninjas estaban escondidos en la oscuridad, y esos demonios en sus sombras? Ansos. Maravilloso. Festejó la criatura, y agitó sus alas, de las cuales salieron disparadas cientos de partículas iguales a las anteriores. Como una lluvia golpearon a uno de los ansos. El monstruo de nivel 80 resultó herido por el ataque de la criatura. Se fue al demonio la preocupación y la incertidumbre. Al ver de nuevo la vida de sus compañeras en peligro, Cerebrate recuperó la cordura, y mientras sacaba el pergamino de mensaje que le habían dado para ocasiones como esta, tomó a sus compañeras una por una y las arrojó tan lejos como sus fuerzas se lo permitió. Mensaje. Cere se lanzó hacia nuevo compañero, y lo tomó sobre su hombro. Le dio la espalda a aquella criatura, y corrió en dirección a donde había arrojado a sus compañeras.
Entonces, alguien respondió al otro lado de la llamada. ¿Quién habla? Respondió tranquilamente la voz de Pandora's actor. Ayuda. El mensaje se cortó al instante. ¿Qué había pasado? ¿El otro lado lo había desconectado? ¿O esa criatura había hecho algo? Al voltear, Cerebrate vio a la criatura con varios cortes en su cuerpo, pero también, el cadáver de 3 de esos monstruos en el suelo, y a Kerkronis sonriendo. Cerebrate intentó huir, aprovechando que 2 de esos ninjas seguían vivos y luchando más. Entonces, creyó escuchar lo que seguramente era el último sonido que harían esos 2, y después, un grito. ¿A dónde vas? Cerebrate vio a sus compañeras cumplir su orden esta vez. Las 4 corrían lejos, aprendieron bien su lección de la última vez. Por un momento el espadachín se sintió feliz. Aunque sentía el viento moverse, y seguramente Kerkronis se movía con él, a pesar de que moriría, se alegraba de que en esta ocasión, no tuviera por qué ver a sus compañeras morir, aunque lo lamentaba por Bafarot. ¿Y ustedes? No. Una lluvia de cristal blanco salió volando hacia las compañeras de Cere. La tragedia se repetía, aún con el equipo prestado por sus señores. No podía proteger a sus queridas compañeras. Protección. Una barrera dorada apareció a espaldas de las 4 espíritus, una barrera que detuvo al cristal que volaba como metralla. Y después, Cere escuchó el sonido de la sangre cayendo al suelo. Y creyó por un momento que él y Bafarot estaban muertos, pero, ¿qué demonios? Kerkronis parecía asustado y sorprendido. ¿Están bien? Preguntó una voz extraña. Cerebrate volteó, y sus compañeras también lo hicieron. Todos los miembros de Crystal Tears vieron entonces a un ejército. Mujeres con la piel pálida, damas con hermosas con los ojos carmesí, y además, a la sacerdotisa del templo de Cerezos, acompañada por otra mujer, completamente envuelta en una armadura carmesí, junto a un insecto humanoide de color zafiro. Cerebrate ya lo sabía, pero lo corroboró entonces. Había elegido bien a sus nuevos amos. Quien hoy era conocido como el Lord Dragón de la Brillantez, tomó un extraño sendero en busca de poder, y repudiado por los demás miembros de su raza, encontró la manera de producir soldados capaces de hacer frente a los jugadores, y que no necesitaban de milenios para volverse una amenaza. Eran más débiles que los dragones convencionales, pero a diferencia de los verdaderos herederos de la magia salvaje, con solo unos siglos sobre ellos serían combatientes dignos para los invasores del otro mundo. Aquel pervertido dragón intentó mezclar su sangre con cualquier especie, fuera esta inteligente o no. Y así fue como consiguió híbridos con animales, monstruos y humanos, especies que tan solo después de vivir unos pocos años eran capaces de desarrollar notables habilidades, pero sobre todo, lo que siempre buscó, fue un híbrido humano, aquella raza que fue la primera en levantarse contra los dragones, y de la cual salieron las mayores amenazas para el equilibrio de este mundo. Para su desgracia, su única hija con una humana, la tan ansiada Dragonoid que buscaba el Lord Dragón, resultó ser más dragón que humana. Ella necesitaba de milenios para fortalecerse, y aún así sería más débil que un dragón de sangre pura. Además se sumaba el hecho de que su vida sería aún más corta. Fue un total fracaso, pero dado que tenía la esperanza de poder reproducirse con sus tataranietos, una vez la sangre de dragón estuviera diluida, pero aún siguiera viva para hacer más fácil reproducirse, eligió darle a su hija un reino donde vivir, un lugar al cual pertenecer, y aunque con el tiempo se desentendió de su bisnieta, y comenzó a centrarse en los hijos que ya tenía y comenzaban a mostrar gran poder, aún mantenía la esperanza de tomar a las hijas de Draudillon para sí mismo, razón por la que la reina se negaba a tenerlos. Desde la perspectiva de aquel Lord Dragón, aun si se había distanciado de aquel reino que fundó hacía mucho tiempo, ese lugar y la reina que lo gobernaba seguían perteneciéndole, y por ello, cuando el mismísimo Lord Dragón de Platino le informó que jugadores habían tomado su reino, y le advirtió que no tomara acciones, el Lord Dragón de la Brillantez se enfureció, dedicó su odio a los jugadores, pero finalmente, consciente de que los jugadores eran peligroso, obedeció, aunque pidió a uno de sus hijos mandar un mensaje a los jugadores. Por medio de aquellos extraños espíritus que habían aparecido cerca a aquella ciudad semi-humana. Le dio la orden al más rápido de sus hijos, Kerkronis, el niño que había tenido con una muy extraña raza de mujer siervo hace varios siglos. Kakanan. Hijo, que hoy se veía enfrentado a la muerte. Una vampiro de sangre pura, un demonio insecto nacido del invierno perpetuo,
ambos acompañados por sus damas, novias vampiros y damas del hielo, cada una más fuerte que los ansos a los que les había dado muerte. Pero, en lo único que Kercronis podía concentrarse, a la única persona que veía realmente, y con miedo. Era a esa sacerdotisa con una venda cubriendo sus ojos. Su padre le advirtió que en este mundo había personas con las que jamás debía enfrentarse, y una de esas personas estaba frente a él. El híbrido de dragón creyó encontrarse en presencia de una deidad que reinaba sobre la piedad, pero la cual carecía de ella cuando se traba de los dragones. Canon. Cositus. Levantó su espada y Shaitear apuntó su lanza. Ambos tenían por objetivo tomar las alas y extremidades de aquel insensato que osó alzar su mano contra las mascotas de sus señores. DAF divina aceleración de flujo. El híbrido se alejó a una velocidad espeluznante, y evitó el ataque de los dos guardianes que hubieran sellado su destino de haber acertado. ¿Acortó el hechizo? Aureole, la mente más brillante de las presentes, vio extraño el hechizo tan pequeño, y rápidamente apuntó a que esta criatura usaba la antesala de la magia silente. Lo cual era bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque de capturarlo sería una excelente adquisición para la tumba, y malo porque esto dificultaba mucho ese trabajo. Pandora's actor tomó una decisión apresurada, y eligió que Aureole abandonara su importante puesto al lado de Rubedo, y aunque más tarde sería castigado por dicha acción, en este momento se vio que había sido la correcta. Silencio. GT Gran teletransportación. La magia de Kercronis se construyó y se destruyó al instante. No fue capaz de lanzar el hechizo para escapar, y ello no hubiese sido posible de no ser porque Aureole estaba presente. Sellada su magia arcana, el híbrido tan solo tenía una opción para frenar a las personas frente a él. Quizás la diosa de la piedad no fuera afectada, pero creyó que esas criaturas sí que lo serían. Rezó para que funcionara y mientras de nuevo los enemigos apuntaban a sus piernas y alas recitó. FM Fuego Mundial abrió la boca, y espero que la magia heredada de su padre lastimara a los enemigos, pero apenas una pequeña chispa salió de su boca, y entonces, fue que el híbrido lo supo, si esa magia pudo influir incluso en aquella que había heredado de su padre. Esa sacerdotisa debía llevar consigo un ítem mundial. Era todo. Su vida había terminado. Su vida había terminado. Tenía que recurrir a la última magia que le quedaba, y evitarle problemas a su padre y hermano. Pero al ver la ansiosa mirada de la vampira, sintió en su pecho el orgullo de dragón que jamás debía abandonar. DAF. De nuevo esquivó el ataque de Shaitear, y la espada de Cositus que amenazaba con cortarle las alas. Aureole vio sorprendida como las artes marciales no eran negadas por el silencio de una humana inmortal, ni por el efecto de su ítem mundial, pues era algo ajeno a la magia de nivel introducida por los jugadores o la magia salvaje de los dragones. Sin quererlo, Kercronis reveló la última arma nacida antes de que los jugadores y los dragones se enfrentaran. Kercronis apuntó sus garras al pecho de la vampira. Los ojos y la piel pálida, sumados a ese aroma que caracterizaba a los no muertos, le dio el punto débil de esta criatura enfundada en su armadura carmesí. Explosión oscura. La mano de Kercronis se enfundó en energía, sus movimientos se volvieron más lentos, pero a cambio, el peso de su mano y su cuerpo se multiplicaron, y todo ello para apoyar el impacto. Antes de que Aureole pudiese lanzar una bendición a su compañera, esta recibió de lleno el ataque del híbrido. Kercronis entonces se dio por muerto. Creyó que no podría retirarse ahora que su mano había quedado atrapada en el pecho perforado de la vampira, pero cuando la bruma negra causada por su hechizo se disipó, pudo ver que apenas se había rasguñado aquel metal carmesí. Shaitear gritó, para sorpresa de todos los presentes. El nivel de amenaza de Kercronis se disparó por los cielos para los presentes, pero el híbrido entonces se sintió poco menos que inútil, pues su mejor ataque cuerpo a cuerpo, su arte marcial ofensiva más poderosa, no había logrado asesinar a la vampira, aun cuando logró conectarlo a quemarropa. Su cuerpo agotado por convocar tal ataque y su mente aturdida por ver su fracaso, le impidieron al híbrido causar un tercer milagro. ¡Maldito! Cositus le cortó las alas. Bendición corrupta. Aureole arrojó una ayuda sobre todos sus aliados de karma negativo. ¿Cómo te atreves? Y Shaitear, con su lanza, atravesó el estómago de Kercronis y lo clavó al suelo. Y una vez inmovilizado, las novias vampiro y las damas del hielo comenzaron a arrancarle las extremidades.
Las novias vampiro desgarraban la carne y rompían el hueso, mientras que las damas del hielo cauterizaban las heridas con el frío que emanaban. Sin poder resistirse, Kerkronis fue convertido en un torso con cabeza, y cuando una de las novias vampiro le besó, también quedó sin lengua. Los dragones eran ajenos a lo que las razas inferiores conocían como amor paternal. No le necesitaban. En su naturaleza aquel instinto de proteger a sus débiles crías no tenía sentido. Los dragones no veían en su prole familia, sino sirvientes o amenazas a futuro, y si no les asesinaban apenas salían del huevo, era porque bien podían serles útiles, o el orgullo de su raza, y la idea de volver a llenar este mundo con dragones. Las razas inferiores tenían el instinto de amar a sus cristas, con el fin de que les protegieran en la etapa más vulnerable de la vida. El amor fraternal, al menos dentro de la cruel naturaleza de este mundo, siempre tuvo por objetivo que los padres no abandonaran a la cría recién nacida. Pero para los dragones tales cosas carecían completamente de significado, pues un dragón, aun uno recién nacido, era más fuerte que la mayoría de adultos de otras razas. Ya recién nacido del huevo podían exhalar su poderoso aliento, y por ello, no necesitaban de sus progenitores para defenderlos, y siempre y cuando otro dragón no deseara su muerte, llegarían a su etapa adulta sin complicaciones. Pero como en todos los aspectos de la vida, habidos y por haber, siempre hay excepciones, y dentro de los dragones esta excepción tenía un nombre. El Lord Dragón de la Brillantez logró volverse el actor incomprendido de su especie, no solo por su intención de reproducirse con cualquier especie existente, sino, además, porque al fruto de esas relaciones, a sus hijos, el dragón les amó. E incluso a una, la más débil de toda su prole, quien se sentía incómoda junto a sus hermanos, le creó un reino que pudiera servirle como hogar y fortaleza. Pero esa actitud tan antinatural, no fue solo nacida de la excentricidad innata del dragón, sino además, de aquello que vio al ver nacer a su primer hijo. Si su primogénito hubiese sido un dragón, habría conocido la antipatía de su especie por las crías. Se sentiría orgulloso por el poder del mismo, pero sería apático a cualquiera que fuera su destino. Como mucho, lo mantendría a su lado como un arma para el futuro. Pero su primera cría, aquella nacida de una demonio, llegó a este mundo frágil, demasiado frágil. Lo suficiente como para que la más dulce caricia de su padre pudiera terminar con su vida si no se tenía cuidado. Fue por ver a su sangre dentro de una criatura tan vulnerable, que a sus demás hijos los trató igual que al primero. Les protegió, les cuidó, los reunió bajo sus alas y los mantuvo a su lado, como armas, claro, pero como familia también. Y eso fue lo que hoy hizo que todo tomara un camino distinto al que debió ser en el principio. A la vez que Shaitear y Cositus aseguraban a su presa, y las novias vampiro traían de regreso a las espíritu que corrían, sin haberse dado cuenta de que el enemigo ya había sido neutralizado, Aureole dirigió la mirada hacia el este. Quizás fuera por sus capacidades como sensor o sus niveles como detector de enemigos, puede que incluso se lo debiese a alguna habilidad natural de su raza especial como humana inmortal, pero sentía algo extraño desde aquella dirección, y más tarde, Nigredo dio la confirmación de que el sentir de Aureole no estaba equivocado. Un mensaje fue conectado a Aureole, quien aún tenía esa extraña sensación en el pecho. Y mientras contestaba, a la vez que veía a un sol acercarse hacia ella, la voz de Momonga, la de su amado amo, gritó un ataque. Fue solo entonces que los otros dos guardianes se percataron de la intensa luz que viajaba hacia ellos, avanzando al doble de la velocidad del sonido, y amenazando caer como un torrente sobre ellos. Todos. Junto a mí. Gritó Aureole. No había tiempo para abrir un portal, y aun si lo hacían, corrían el riesgo de que el ataque cruzara junto a ellos al interior de la tumba. Corría el riesgo de perder a alguien, y ello era algo que la guardiana protectora del templo no se podía permitir. Pero no fue con su ego en mente que tomó la decisión. Una vez fue consciente de que podía proteger a todos, independientemente de si aquello era magia salvaje o no, eligió la magia defensiva y no la de escape para actuar. Protección. Fue una suerte que las novias vampiro ya estuviesen cerca, con Cristal Tears entre sus brazos. Fue una suerte que Pandora Sactor eligiera a la única guardiana capaz de proteger a tantos. Y fue sobre todo, una fortuna que aquel atacante tuviera tan fuerte sentimiento para su prole. Protección. La ciudad humana que Cristal Tears debió tomar esta noche, retumbó. Muchos de los edificios de la ciudad colapsaron,
tan solo por el terremoto que causó el impacto de aquella magia. La luz cayó sobre el escudo de la guardiana, como una cascada interminable. Pero la magia de Aureole resistió, como era de esperarse. Aun si no hubiese portado el ítem mundial que anulaba el daño de la magia salvaje, la escudera de Rubedo se sintió orgullosa de no haber errado su decisión. Pero dicha felicidad le duró muy poco. Aureole sintió a su alrededor muchos portales abriéndose. Pero no eran como los de sus amos. En lugar de una oscuridad infinita, aquellas puertas en el espacio eran de un verde lleno de vida, y de ellos salieron 9 criaturas no muy diferentes a la capturada por los guardianes. Híbridos con rasgos de reptiles en ellos, de figuras pequeñas, como la de los humanos, y sin ningún miedo al juicio divino que caía sobre los guardianes. Todos ellos avanzaron hacia el centro del ataque. Los híbridos, sin embargo, no resultaron lastimados al ser tocados por la magia que bien pudo lastimar a los guardianes. Su objetivo, al estar cerca de todos, era claro: recuperar al que seguramente era su hermano. Y hubiera fracaso. Su ataque estaba destinado a fracasar, aun cuando Aureole estaba ocupada frenando el ataque que llovía sobre ellos. Aún tenían más que enfrentar a Shaitear y Cositus, además de las damas de hielo y novias vampiro. El ataque parecido condenado al fracaso. Aun cuando los híbridos apuntaron a Crystal Tears para hacer que los guardianes se distrajeran, fueron repelidos en un santiamén por la lanza divina y las 4 armas sagradas del insecto. Los híbridos no solo perdieron extremidades en su ataque, sino que, además, uno de ellos, cuyo corazón fue pulverizado por la lanza de Shaitear, perdió la vida. Y por un momento, los guardianes creyeron que la lucha había sido ganada, mas entonces algo extraño ocurrió. Mientras los guardianes enfrentaban a los híbridos, uno particularmente rápido se lanzó, no a su hermano, ni a los guardianes, sino a los pedazos de carne que le habían sido arrancados a Kerkronis. Y con una extraña herramienta los recogió junto con la tierra sobre la que estaban, y una vez eso estuvo hecho, los demás extendieron sus manos y apuntaron, no a los guardianes, a sus ayudantes o los aventureros, sino al propio Kerkronis. Juicio de dragón. Gritaron todos. Estuvo demasiado bien planeado y ejecutado para no ser algo que practicado desde hacía mucho tiempo. Quizás los dragones fueran confiados de su fuerza, pero esto dejó en evidencia que sus híbridos no. El juicio del dragón estaba por terminar, y entonces los híbridos se alejaron. Shaitear y Cositus, portadores de ítems mundiales, pudieron perseguirlos, pero entonces se hizo evidente que los guardianes más leales y poderosos tenían poca iniciativa. No supieron reaccionar a tiempo, y en consecuencia los híbridos se alejaron. Renacimiento imperfecto. Recitó uno de los híbridos apuntando a los despojos de su hermano. Magia salvaje, parecida a la de Cahill, logró reconstruir el cuerpo de Kerkronis. Y entonces, un tercer hermano se acercó, cargando en sus brazos el cadáver de su hermano caído. Maldice el cuerpo de ese hombre. Shaitear. Le ordenó Aureole a su compañera. Pero la pobre vampiro, acostumbrada a la lucha en solitario, tardó demasiado en acatar la orden, y los híbridos cumplieron su objetivo. Resurrección impura. Kerkronis en su nuevo cuerpo, y el otro hermano, ambos revivieron. El juicio se terminó, pero ya la esperanza parecía olvidada junto a la victoria. Los híbridos estaban por cruzar los portales. Incluso la magia de bloqueo dimensional tardaría en hacer efecto en ese tipo de puertas. Shaitear se lamentó, al darse cuenta de que por su lentitud habrían perdido a un valioso prisionero. Y así habría sido, ellos hubieran escapado, de no ser porque estaba presente la escudera de Rubedo. Team Stop. El mundo se volvió monocromático. Aún así, los híbridos seguían pudiéndose mover, pero las puertas verdes, su ruta de escape, no servía en este tiempo detenido. Momonga-sama, necesito permiso para usar las armas de Rubedo el amo, que al igual que ellos eran inmunes a ese hechizo, no lo dudo ni por un segundo. Quizás el equipo de Rubedo no era tan poderoso sin el efecto de la piedra filosofal, pero si Aureole decía necesitarlo, él no tenía motivo para negárselo a una de las más brillantes combatientes de Nazarsic. Tras recibir su respuesta, Aureole, junto con Shaitear y Cositus, aún capaces de moverse gracias a los regalos de los seres supremos, se lanzaron a los indefensos híbridos.
que habían malgastado muchas energías rescatando a Kerkronis. Pero cuando la vida de los híbridos pareció estar ya en manos de los seres supremos, la magia salvaje demostró estar de nuevo, un paso por encima de las reglas de Yggdrasil. En el tiempo detenido alguien se teletransportó frente a los guardianes, se teletransportó para proteger a los híbridos. Su cuerpo resplandecía en medio de la noche. Sus escamas doradas reflejaban el terreno a su alrededor, y con su enorme cuerpo, se interpuso entre los guardianes y sus hijos. Por primera vez los seres supremos veían a un dragón en todo su esplendor, a un verdadero Lord. ¿Qué había pasado? Como una simple advertencia, como un sencillo mensaje se había convertido en él viniendo en persona a un campo de batalla. Como de pronto esto se transformó en la posible aniquilación de su familia. En ese momento se dio cuenta de que TSA tenía razón. Estos jugadores, estos recién llegados, que por alguna razón tenían a Kanan de su lado, lo eran todo, menos ordinarios.